Muy buenas noches con todos, bienvenidos a EcoSpace. Vamos a comenzar el webinar Patología Frecuente de Rodilla. Muchas gracias por su presencia. Bien, para comenzar mostraremos la anatomía de rodilla, que es un recordaris para que ustedes puedan ubicarse en las estructuras que vamos a presentar. Aquí tenemos un corte clásico de un atlas de rodilla. Tenemos aquí la patela, tenemos aquí el tendón rotuliano o ligamento rotuliano, el tendón cuádriceps, el cuádriceps, ¿sí? El músculo cuádriceps, y aquí tenemos el receso suprapatelar, receso suprapatelar. Ustedes pueden ver aquí que este receso suprapatelar es comunicación con el intraarticular. Por lo tanto, este receso tiene comunicación directa y una lesión que pudiera haber en el intraarticular se va a reflejar en el receso suprapatelar. Es decir, si tengo un desgarro, una lesión en la articulación, rápidamente va a ascender hacia el receso suprapatelar. Un desgarro de menisco, cualquier lesión, vamos a atender en el receso suprapatelar. Y de igual forma, si nosotros hacemos una infiltración en el receso suprapatelar, también ustedes van a ver que este líquido se va a distribuir en intraarticular. Entonces, es importante saber que esto, más que una bursa, es un receso, comunicación intraarticular. Por aquí tenemos la grasa de Hoffa, conocida grasa de Hoffa, el ligamento rotuliano, tendón rotuliano, eh, la tibia, por aquí el popliteo gemelo, eh, el semimembranoso y los músculos posteriores. Por aquí tenemos un corte de espécimen de cadáver, ¿sí? Donde es muy similar al esquema que tenemos el tendón cuádriceps, la patela, el ligamento rotuliano, ¿sí? Ligamento rotuliano. Cabe recordar que la porción superior del tendón cuádriceps, que depende del recto anterior del cuádriceps, esa porción superior es la que se continúa y va a formar parte del ligamento rotuliano. Es decir, solo la porción superior de este ligamento rotuliano es la que forma parte del tendón cuádriceps. Muy bien. Tenemos igual la grasa de Hoffa. Vean el receso articular, lo mismo que está en el esquema, se ve en este preparado espécimen. Vean la comunicación y los músculos posteriores. Aquí tenemos dibujado ahí los músculos y tendones. Entrando ya al tema, las lesiones frecuentes de rodilla, de compartimiento anterior de rodilla, por ejemplo, son la efusión en receso suprarrotuliano, la tendinopatía del tendón cuádriceps, la condromalacia troclear femoral. ¿Podrían apagar sus micros, por favor? La lesión de retináculos, lesión en grasa de Hoffa, la tendinopatía por tracción rotuliana proximal, Sinding-Larsen-Johansson, o rodilla del saltador y Osgood-Slater. La tendinopatía rotuliana y la bursitis pre e infrarrotuliana. En rodilla medial tenemos lesión del ligamento colateral medial, lesiones meniscales, lesiones de pata de ganso y lesiones en retináculo, dentro de lo frecuente. En la rodilla lateral tenemos lesiones de la cintilla isquiotibial, la rodilla del corredor, lesiones del ligamento colateral lateral, lesiones meniscales, lesiones del tendón popliteo y bíceps femoral y retináculo lateral. Dentro del receso, la rodilla posterior tenemos lesiones meniscales, lesiones de quiste de Baker, lesiones del tendón semimembranoso y lesiones vasculares. Muy bien, vamos a ver en primer término la efusión rotuliana. Vean ustedes, tenemos aquí el receso superior de rodilla. Vean ustedes, tenemos el tendón cuádriceps, llegando a la inserción al polo suprapatelar, ¿sí? Aquí tenemos el fémur
Y en este espacio tenemos las dos grasas, la grasa suprapatelar y la grasa prefemoral. Y aquí el espacio, el receso superior que me comentaba que que se corresponde con el intraarticular, ¿sí? Vean la relación. Ahora vean ustedes. Vamos a ver ahora, miren, cómo este espacio se incrementa. Se incrementa el espacio, vean que es pequeño con una leve fusión, ¿sí? Y así podemos ver, vean ustedes, la grasa se separa y aquí hay una leve fusión en el receso suprapatelar, ¿sí? Aquí le hemos pintado, vean, el tendón cuádriceps para que ustedes tengan la referencia de las grasas y la fusión en medio de ellos. Por aquí las corticales de la patela y la cortical del fémur en naranja. Muy bien. Veamos ahora otra fusión. Tenemos igual el tendón cuádriceps y ustedes pueden ver aquí esta fusión, vean, es una fusión en el receso y aparte tiene como unos ecos internos flotantes, ¿no? Parecen refringentes dentro de la fusión. Vean ustedes cómo esta efusión tiene con ecos internos, ¿sí? Esos son detritus, probablemente sean residuos de alguna estructura lesionada, que son como los detritus que han llegado hasta el receso suprapatelar. Esto nos lleva a una sola cosa, a indagar, buscar de dónde viene esa efusión. Cuando uno encuentra una efusión en un receso suprapatelar, no es tanto decir hay una efusión, sino la misión que tiene el ecografista es descubrir o determinar de dónde viene esa efusión, qué está lesionado o qué ha ocasionado, porque el receso no se llena de líquido así por así. Tiene que ser una lesión producida o bien en un cartílago, en un tendón, en un ligamento, en el hueso, etcétera. Hay que descubrir de dónde viene la lesión. Vean ustedes en esta receso, y aquí les tengo el video para mostrar cómo se comporta, miren, esta efusión. Estamos desplazándonos a través de de la efusión. Vean ustedes cómo los ecos internos flotantes, vean, los ecos internos flotantes que hay en la efusión, en este caso suprapatelar, y nos lleva a pensar, ¿será un desgarro de meniscos? ¿Será un desgarro del ligamento cruzado anterior? ¿Será una lesión ósea, una fractura? Eso habrá que investigar. Muy bien. Veamos ahora las lesiones del cuádriceps. Por ejemplo, la entesopatía del cuádriceps, pueden ver ustedes aquí como en el cuádriceps hay unos entesofitos y luego miren una entesopatía del cuádriceps. Si giramos la sonda en transversal, vamos a poder ver clásico signo del serrucho, los entesofitos, vean, alineados como si fuese unos dientes de sierra. Y aquí arriba el patrón normal, para que ustedes vean una entesopatía del cuádriceps. Es frecuente en personas que tienen gran uso de rodilla, gente que trabaja mucho tiempo arrodillada y con harta carga de presión sobre el tendón, pueden desarrollar esta entesopatía del cuádriceps. Vamos a ver ahora las lesiones del cartílago articular. Vea, el gol estándar de lesión de cartílago es la resonancia magnética, ¿sí? Porque nosotros en ecografía solo se puede ver parcialmente el cartílago. El retropatelar no se ve. Solo podemos ver la lesión de la tróclea femoral o de los cóndilos femorales y aquellos que están por fuera de la patela. Se puede hacer en extensión, revisar lo que está alrededor de la patela, se puede hacer en flexión de entre 90 a 120 grados y la parte posterior se explora obviamente en el cúbito ventral para ver el cóndilo posterior. Pero es solo una visión parcial. La retropatelar solo es visible por resonancia magnética, de tal forma que el diagnóstico completo, el gol estándar, es la resonancia magnética. Pero en lo que se pueda ver con la ecografía, contribuimos al diagnóstico.
Aquí tenemos un cartílago normal. Vean, esta es la línea osteocondral, esta es la línea condrosinovial, y esta imagen anecoica es el cartílago hialino. Como pueden ver, es el componente sobre todo de agua. En una lesión inicial, digamos, este componente hialino, hay una metaplasia y hay una proliferación ósea y unos cambios, se va opacificando el cartílago articular y sería una lesión, digamos, incipiente o grado 1. Eh, Cuando ya la lesión va siendo mayor, aumenta la opacidad, hay borramiento de la línea condrosinovial u osteocondral, hay más opacidad y se dice que puede haber un estrechamiento de menos del 50% del espacio. Se suele medir este espacio, por ejemplo, medición en el cóndilo lateral, en el centro de la tróclea y el cóndilo lateral, ¿no? Un promedio, dicen, de 17, mínimo de 17 milímetros, puede ser hasta 30, 22 o 25 o 30 milímetros. Menor de ese espacio se dice un estrechamiento. Entonces debe ser uniforme, ¿no? En ideal uniforme, y si disminuye menos del 50% se dice un grado 2. Eh, un grado 3 de lesión del cartílago es cuando ya hay una lesión, borramiento obviamente de las líneas, osteocondrosinovial sinovial y osteocondral, y hay un estrechamiento de mayor al 50% del espacio articular, ¿sí? Y lo que se cataloga como grado 4 es cuando ocurre todo lo anterior más lesión del cartílago, lesión de la línea osteocondral o erosiones osteocondrales. Al igual que en la resonancia magnética, el grado 4 define la lesión osteocondral, sobre todo, ¿no? Puede haber estrechamiento máximo, pero sobre todo la lesión osteocondral. Como dijimos, es solamente un diagnóstico parcial. El diagnóstico completo lo hace la resonancia magnética, sobre todo en el campo retropatelar. Veamos ahora lesiones del ligamento tendón rotuliano. Vean ustedes el patrón, aquí tenemos la patela, el polo inferior de la patela, aquí la tuberosidad anterior de la tibia, aquí el ligamento rotuliano, ¿sí? Aquí la grasa de Hoffa. Vean ustedes, aquí hay el patrón se conserva hasta aquí y luego perdí el patrón, vean, hay un borramiento del patrón fibrilar y hay unas zonas hipoecoicas, ¿no? Aparece una tendinopatía, en este caso, del ligamento rotuliano, tendón rotuliano, ¿no? Una lesión leve, pero ahí está. Vean ustedes nuevamente el tendón rotuliano, ligamento rotuliano, patrón fibrilar, y miren aquí. Este ligamento, tendón rotuliano, tiene este su borde, miren, el borde superior y el borde inferior. Solamente tiene patrón en el 50% inferior. La mitad superior se ha borrado el patrón, ¿sí? Si nosotros podemos dibujar la lesión, vean, miren cómo se ha engrosado el tendón y ha perdido totalmente el patrón fibrilar en la mitad superior, en la mitad inferior conserva el patrón. Vean, hemos hecho un comparativo con el contralateral. Miren, el tendón, ligamento rotuliano del lado derecho hemos medido 8 milímetros y del contralateral, obviamente del mismo paciente, 4 milímetros. Es decir, se ha incrementado en el doble de espesor, ¿sí? Lo cual podemos hacer el comparativo de que la lesión comparativa siempre con el lado, en teoría, sano del mismo paciente. Entonces estamos en una tendinopatía engrosada, en este caso del ligamento tendón rotuliano, una lesión también frecuente. Veamos aquí ahora la inserción distal del ligamento tendón rotuliano. Y vean ustedes, también en la inserción distal hay una lesión, en este caso en la tuberosidad anterior de la tibia, que es una tendinopatía por tracción, en este caso, entesopatía en el tendón rotuliano distal. La más conocida, la lesión en la inserción distal, es la tendinopatía por tracción del Osgood Schlatter, ¿no? De los niños, ¿no? Es frecuente, ahora lo vamos a ver. Y también hay una lesión tendinopatía por tracción en el polo inferior de la patela,
en este caso a este nivel, que sería la rodilla del saltador o Jumperty. Puede haber una lesión entre sofitos, desgarros a nivel del polo inferior de la patela o la inserción proximal rotuliana y sería una tendinopatía rodilla del saltador, le dice, ¿no? Y la otra es la tendinopatía por tracción distal y lo más conocido es la del síndrome de Osgood-Schlatter en niños, ¿no? Aquí vamos a ver algunas. Entonces, esta es una tendinopatía por tracción distal, hay entesofitos, hay calcificaciones. Vean ustedes, ahí están los entesofitos y una alteración obviamente en el patrón de la inserción distal del ligamento tendón rotuliano. Aquí les mostramos, miren, el síndrome de Osgood, la enfermedad de Osgood-Schlatter. Vean la lesión en la tuberosidad anterior de la tibia, muy frecuente en adolescentes, jóvenes y algunos en la edad adulta pueden tener enfermedades secuelares, ¿no? Aparece una doble línea, es la tendinopatía por tracción distal, en este caso en los jóvenes. Tenemos otro ligamento tendón rotuliano, vean, y aquí vean, al fondo está, este es el área de la grasa de Hoffa. Vean ustedes, puede haber, esta es la textura normal, y miren al fondo, una zona hipoecoica. Aquí se los aclaro para que vean, puede haber efusión en la grasa de Hoffa. Y hay miren ustedes, normalmente el ligamento rotuliano puede ser plano o ligeramente convexo. Aquí, cóncavo, perdón. Aquí tiene una forma cuasi convexa porque hay un aumento de presión desde la grasa de Hoffa y puede tener una convexidad el ligamento tendón rotuliano. Vean, aquí tenemos otra inserción distal. Vean el patrón fibrilar del ligamento o tendón rotuliano. Tenemos aquí el patrón fibrilar. Vean, y puede haber una efusión justo entre la llegada del tendón y la tuberosidad anterior de la tibia. Vean, una efusión aquí y una efusión aquí arriba. Entonces puede haber una leve efusión, puede haber una gran efusión, como vamos a ver en este momento. Vean, desde aquí viene la efusión y hay una separación en la bursa infrarrotuliana profunda. Esta es una efusión masiva, grande, de la inserción en la bursa insercional del tendón del ligamento rotuliano, ¿no? Una bursa grande. Muy bien. Ahora veamos la lesión desde el ligamento colateral medial, también frecuente. Vean ustedes, este es la cortical del fémur, aquí la cortical de la tibia, aquí tenemos el menisco en forma de un triangular de base superior y el ligamento colateral medial, que para recordar es un ligamento ancho, blanco, nacarado, que mide aproximadamente unos 10 centímetros, unos 5 centímetros desde la interlínea articular hasta su inserción en el cóndilo, en este caso medial. Por debajo del tubérculo de los aductores hay una zona de impresión y la inserción distal se da a nivel de la cara anteromedial de la tibia, a la altura de la tuberosidad anterior de la tibia. Casi a ese nivel mismo de la tuberosidad anterior de la tibia llega el ligamento colateral medial. Entonces, mide aprox 5 centímetros entre la inserción proximal en el cóndilo medial y 5 centímetros desde la interlínea hasta la tuberosidad anterior de la tibia, unos 10 centímetros. Este componente es móvil y es el que menos se lesiona, es plano. Y el otro componente del ligamento colateral medial es el componente profundo. Viene uno desde el menisco hacia el fémur, se llama ligamento menisco femoral. Este componente es inmóvil y es corto, mide aproximadamente 1 centímetro. Y el otro componente es el menisco tibial, este que está aquí, y este mide también 1 centímetro. Este componente es inmóvil y es el que más se lesiona en las lesiones del ligamento colateral medial. Es bastante raro que haya una ruptura total y completa del colateral medial, el superficial, que las hay, o sea, pero no es tan frecuente como la lesión del componente profundo. Generalmente este es profundo, al ser inmóvil es el que más se lesiona y viene concomitantemente con lesiones del menisco y a veces con el cruzado anterior, ¿no? Entonces se acompañan de grandes lesiones. Es el
profundo el que más se lesiona. Bien, veamos aquí ahora las primeras lesiones, por ejemplo, un esguince o grado 1, un simple estiramiento o engrosamiento del ligamento colateral medial, pérdida del patrón, engrosamiento es un grado 1. Vean nuevamente para que vean el patrón normal, el superficial, el profundo. Y vean, aquí tenemos una lesión grado 2, que es un engrosamiento y desgarro parcial del ligamento colateral, en este caso profundo. Lesión grado 2. Las clásicas lesiones con las que mayoría de especialistas trabajan son en todo tipo de ligamentos. Grado 1, esguince, distensión. Grado 2, desgarro parcial. Y grado 3 de lesión, desgarro total y completo. Entonces estamos frente a un engrosamiento y un desgarro parcial del ligamento colateral medial profundo. Aparte hay signos de estrechamiento, vean aquí hay osteofitos, no dan signos de una patología mucho más amplia, probablemente que tenga que ver con signos de artrosis, ¿no? Bien. Vean, aquí hemos dibujado, miren el componente superficial, para quienes no tengan vistazo, este componente superficial que aquí lo hemos tenido en turquesa es el componente plano, blanco, nacarado, en este caso le he pintado de turquesa, es el componente móvil y es el que menos se lesiona. En cambio, el componente profundo es el que más se lesiona, ¿no? Aquí es un desgarro parcial del ligamento colateral medial profundo. Nuevamente les muestro, miren, un espacio femorotibial en la interlínea articular, mostrando el menisco, el cuerno anterior del menisco medial y el ligamento superficial y el profundo, colateral medial. Y miren ustedes ahora, aquí tienen un paciente con el clásico OA. OA porque tiene osteofitos. Miren ustedes cómo es la visión, miren, de cuando en condiciones normales, vean, la nitidez de la línea, en este caso el fémur y la tibia, y de aquí cómo se forman los osteofitos por aumento de presión entre el fémur y la tibia. Este estrecha el espacio y el menisco sale extruido, estrangulado. Puede haber desgarros a nivel de este menisco. Y vean, el componente superficial está acá. Casi conserva su patrón, quizás algo heterogéneo en algunos puntos. El que se lesiona es el componente profundo. Vean, mire, aquí hasta hay un desgarro completo del ligamento colateral medial. Se los voy a pintar. Ahí está. Efectos especiales. Aquí tenemos en verde el colateral medial profundo. En turquesa vean cómo se ha desgarrado parcialmente el colateral medial profundo. Aquí vean la zona exacta del desgarro y de los osteofitos. Y aquí tenemos el menisco que está protruido, casi ya extruido. Todavía falta un poquito para hacer extrusión total. Y obviamente puede tener también lesiones a este nivel, justo en unión del ligamento colateral profundo. Esta es una imagen típica de un paciente con artrosis de rodilla, que ya tiene deformación, osteofitos, ¿no? Suele acompañarse de este tipo de lesiones. Vean al detalle cómo se muestra la ecografía, vean ustedes, y cómo nosotros debemos verla, ¿sí? Sería ideal que las ecografías pudieran venir así pintadas las lesiones, ¿no? Probablemente en el futuro ya se puedan venir ecógrafos que ya puedan pintar las lesiones y harían el diagnóstico ya mucho más fácil. Vean, ahora vamos a ver de las lesiones de los tendones de la pata de ganso, también frecuente, vean. Normalmente la pata de ganso formada por los tendones, el sartorio, el gracilis o recto interno y el semitendinoso, ¿sí? Estos tres elementos llegan a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia y cruzan por delante superficial al colateral medial, ¿sí? Lo cruzan en oblicuo y se van más anterior al ligamento colateral medial. Vean el patrón fibrilar, vean la llegada exactamente fina y vean ustedes aquí cómo se engruesa, vean. Y ahí puede haber una incipiente efusión o una gran efusión, la bursa se puede extender,
Recuerden que la bursa sirve para proteger la inserción tendinosa, ligamentaria, o proteger tendón contra tendón, tendón contra ligamento, ligamento contra ligamento, ligamento contra hueso, etcétera. Entonces puede haber una efusión en la bursa. Entonces eso es lo que tenemos aquí nosotros. Vean, lesiones de la cintilla iliotibial, ¿sí? Vean una cintilla iliotibial y vean aquí un engrosamiento de la cintilla iliotibial con pérdida de patrón y zonas hipoecoicas. Veamos el compartimento externo. Ahí está la forma de exploración. Este es el compartimento externo. ¿Cómo diferencia el compartimento externo del compartimento medial? Porque en el compartimento externo hay una especie de un excavado para el tendón popliteo. Entonces, en cambio, el compartimento medial es totalmente plano. El compartimento externo tiene un socavado en el cóndilo externo, obviamente, para albergar al tendón popliteo. Aquí tenemos el cuerno externo anterior del menisco externo. ¿Sí? Vean ustedes, puede haber, miren, también es homogéneo, debe ser el patrón. Y vean aquí, totalmente heterogéneo, inclusive hay signos de desgarro, miren. Aquí debe estar el menisco, vean ustedes como una solución de continuidad a nivel del menisco y hay una efusión alrededor también del tendón popliteo, alterando la ecotextura normal. Entonces, así se puede manifestar unas lesiones del menisco externo y el tendón popliteo. Vemos un bíceps femoral, el bíceps femoral que llega a la cabeza del peroné, patrón fibrilar. Y vean ustedes aquí, se engruesa totalmente, pierde el patrón, vean aquí, y hay estas zonas de incipiente desgarro aquí, ven, en esta zona. Vean cómo se altera todo el patrón normal, fibrilar, totalmente heterogéneo y probablemente aquí una zona de incipiente desgarro y puede ser ya crónico con signos de reparación. Si estuviese agudo hubiera zonas de fusión. Para que vean, aquí está dibujado cómo se disrupcionan las fibras del bíceps femoral con una lesión, probablemente una incipiente lesión a nivel tendinoso acá, que ya podría estar en signos de reparación. Bien, bíceps femoral vimos. Ahora miren otra lesión del bíceps femoral, miren. Aquí tenemos el bíceps femoral, miren, patrón fibrilar. Y aquí tenemos, vean, un patrón totalmente heterogéneo con calcificación, vean. Zona degenerativa y con una calcificación en la llegada del bíceps femoral a nivel de la cabeza del peroné. Vean, miren, si hacemos el corte transversal van a ver la misma calcificación y la zona degenerada, alterada, pérdida del patrón del bíceps femoral. Ahí está, para que vean corte longitudinal y corte transversal del bíceps femoral. Veamos ahora el semimembranoso. El patrón normal del semimembranoso es la llegada del tendón principal a nivel de la epífisis posterior superior de la tibia. Ahí está el patrón fibrilar del semimembranoso. Vean, puede haber una zona hipoecoica con pérdida del patrón a nivel de la inserción del bíceps, el semimembranoso, perdón, del semimembranoso que llega a la epífisis posterior superior de la tibia. Muy bien, ya en la parte posterior vamos a ver las lesiones en el receso gemelo medial semimembranoso para que vean, mire, este es el receso normal y cómo va apareciendo aquí una efusión y lo que llamamos quiste de Baker. Miren, este es el espacio gemelo medial semimembranoso en esta interfaz. Vean, ahí está la línea de la interfaz. Y miren, puede haber una efusión a nivel de receso gemelo medial semimembranoso. ¿Ven? Un famoso quiste de Baker. Y en el corte transversal tiene forma de una cisterna cerebral. Tiene corte de una cisterna cerebral a nivel de gemelo medial semimembranoso
llamado quiste de Baker también, y vean, parece una cisterna cerebral. Ahí está, miren, la efusión. Muy bien, vean ustedes ahora esta efusión. Vean el receso gemelo medial semimembranoso, vean un quiste de Baker mediano, vean un quiste de Baker, y el corte transversal parece una cisterna cerebral. Y miren aquí un corte gigantesco. Este es una ballena, perdón, jorobada, no, este es un quiste de Baker gigante, ¿sí? Un quiste Baker gigante posterior. Bueno, la gente ve esto y le pica las manos por aspirarlo. Sí, se aspira, pero a veces suele recidivar, entonces hay que comprimir, colocar un antiinflamatorio y si recidiva permanentemente, hay muchos ya hacen otra opción quirúrgica. Pero hay que ver, como les digo, la causa. ¿Cuál es la causa de esa efusión? A veces cuando el paciente ya es crónico, hace proliferación sinovial y ya hace una efusión, una bursitis, que le llaman, y ya puede llenarse, ¿no? Por el componente inflamatorio per se en la zona. Pero lo frecuente es que venga de otro lugar. Pero sí, cuando hay lesión, proliferación sinovial difusa y efusión, ya suelen resecar todos los bordes de la pared y eliminar el quiste de Baker. Puede ser bastante recidivante. Finalmente, veamos las lesiones del cuerno posterior del menisco medial. Miren, tiene un cuerno posterior, forma triangular. Y aquí ven heterogéneo, vean cómo se altera el patrón, e inclusive hasta parece calcificado. Vean, aquí lo normal, el contralateral, y aquí vean una lesión, miren. Inclusive hay una disrupción, ¿ve? Este señales de sospecha, inclusive hasta de un desgarro, miren, aquí. Vean, esta lesión es muy la más evidente. Vean, aquí tenemos el menisco y aquí se ve claramente un desgarro, ¿no? Debo decir también, hay una solución de continuidad hasta la periferia, en este caso el menisco, y hay una efusión alrededor. Vean ustedes, ahí está. Mire, las lesiones meniscales, el gol estándar es la resonancia magnética. Si bien es cierto, nosotros, como en este caso, pueden ver un desgarro, cuando ve la ecografía un desgarro claro, es un desgarro y lo va a confirmar la resonancia. Pero cuando la ecografía no ve o sea imposible delimitar toda la estructura del menisco, no podemos descartar que no haya un desgarro meniscal. Es más, se dice inclusive que una supuesta no lesión a nivel de ecográfica no descarta una posible lesión meniscal, puesto que hay zonas profundas, hay meniscos que no pueden verse, depende de las limitaciones que tengamos en la parte técnica, que no es posible ver toda la integridad del menisco. A veces, sobre todo, puede haber sesamoideos en el cóndilo lateral que impiden visibilizar totalmente el cóndilo posterior y es la resonancia quien dará la respuesta, ¿no? En este caso, lo que podemos ver en la ecografía, si es superficial, es visible, lo veremos, pero lo que no, no podemos descartarlo y es la resonancia, el gol estándar, al igual que lo es con el cartílago. Y al igual también con los ligamentos cruzados. El gol estándar también para ligamentos cruzados es la resonancia magnética, que las lesiones también que pueden verse en algunos casos, una total y completa, por ejemplo, que pueda ser evidenciada de manera académica con una ecografía, bien. Pero el gol estándar sigue siendo hasta el día de hoy la resonancia magnética para lesiones de ligamentos cruzados. Bien, muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Muy bien, si los que deseen pueden dejar sus preguntas ahí en el chat, les podemos su correo, nosotros les podemos responder. Bien, si no hay más preguntas, les agradecemos la participación
Y nos vemos el siguiente webinar en la escuela, siempre compartiendo los conocimientos a través de EcoSpain. En la escuela les avisaremos, dejen sus comentarios si desean algún otro tema para poder presentarlo el siguiente webinar. Aceptamos todo tipo de sugerencias, pónganlo ahí, hacen una pequeña encuesta, lo llenan y ponen sus sugerencias para un siguiente webinar. Con gusto, al tema más votado, nosotros le haremos este siguiente webinar. Muchísimas gracias por su presencia y hasta un siguiente webinar. Muchas gracias y muy buenas noches con todos.